de la educación en casa. ¿Por qué razón debemos educar en los hogares? Ahora, hablábamos de que hay muchos porqués que son equivocados. Algunos pueden decir que porque está el coronavirus, que porque los colegios cerraron y no queda de otra, que porque es algo que está de moda, pero cuando el porqué no es claro, entonces las circunstancias van a hacer que nosotros cambiemos nuestra decisión y nos acomodemos a las nuevas circunstancias. Pero Dios nos habla a través de su palabra y miramos algunos versículos que son muy importantes, como por ejemplo el Salmo 78, que nos insta como padres que podamos educar a la siguiente generación. También Proverbios 22:6 instruye al niño en su camino. Y hasta allí podríamos decir, bueno, pero eso lo puede hacer cualquiera que no necesariamente sea el papá, sino alguien que quiera enseñar a la siguiente generación. Y está. Pero cuando nosotros nos vamos a mirar en Proverbios 6:4 y en Deuteronomio 6, nos encontramos con que Dios habla directamente a los padres y les dice a los padres que ellos o delegan los padres la responsabilidad de la educación de sus hijos. Entonces, esa es una de las primeras razones. ¿Por qué hay que educar en casa? Porque Dios lo ha establecido como un mandato para los padres, no para un tercero, sino directamente para los padres. Ahorita en un ratito vamos a repasar un poquito en Deuteronomio, pero esa es la primera razón. Y tendremos que dar cuentas a Dios por nuestros hijos. Y entonces lo miramos en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Yo les doy las citas para que usted en otro tiempo pueda dedicar y con la guía del Señor pueda dedicar ese tiempito como para razonar y meditar sobre estos pasajes y mirar si verdaderamente ese pasaje a quién va dirigido, en qué contexto y todo eso. Entonces, en 1 Samuel 3:13 está Dios hablando y está refiriéndose al caso del sacerdote Elí. Y cómo el sacerdote Elí no fue estorbo para que sus hijos pecaran. Entonces, como él no hizo su parte como padre de poder educarlos y luego dar cuentas a Dios por la educación y el cuidado que él como padre debía tener sobre sus hijos, entonces vinieron consecuencias sobre Elí. Y era sacerdote y sus hijos también servían en el templo. Y Ana, una familia que le sirve al Señor, que quedará dentro del templo, en ese caso de Elí, ¿no? Dentro de la esfera de la iglesia, cuánto más que quedará para todos los que de pronto no estamos sirviendo dentro de la esfera de la iglesia, pero que igual somos padres y también Dios ha delegado sobre nosotros la responsabilidad de la educación de nuestros hijos. Ok. En la segunda charla, que fue el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de la definición de educación que da el diccionario Noah Webster de 1828 y nos dice que la educación comprende todas esas y toda esa serie de instrucciones y disciplinas que tienen como fin, número 1, iluminar el entendimiento, número 2, corregir el temperamento, número 3, formar los hábitos y los modales y hábitos de la juventud, y número 4, prepararlos para que sean útiles en sus estaciones futuras. Entonces, cuando miramos estas dos cosas, número 1, que Dios ha delegado la responsabilidad de la educación sobre los padres y que los padres vamos a dar cuenta de la educación de nuestros hijos a Dios. Y número 2, que el propósito de la educación tiene que ver con iluminar el entendimiento, con corregir el temperamento, que tiene que ver con hábitos, con modales, con prepararlos para sus etapas futuras. Entonces llegamos a la siguiente pregunta, digamos, ¿dónde y cuándo debemos educar?
una de las conclusiones que teníamos la charla pasada era que la educación entonces no se limita únicamente a la parte académica. Y eso es como un mito que hay que desmitificar. Porque muchos padres cuando inician, o jóvenes, o los que están solteros, o los que están casados, pero que al futuro quieren tener hijos y quieren educarlos, o aquellos que son ya padres, pero que no han iniciado con el proceso de educación, muchos creen que cuando se habla de educación en casa, estamos inmediatamente pensando en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, historia, geografía, ahí. Una vez. Pero resulta que eso solamente es una parte o un área de la educación. Pero cuando mirábamos en la definición, nos dice que tiene que ver con iluminar el entendimiento y que también tiene que ver con corregir el temperamento. Y de pronto sí, de pronto no lo sé, pero yo no sabría de qué manera, por ejemplo, la biología o el estudio de la biología me llevaría a corregir un área o de la geometría. Podríamos hacer algunas aplicaciones, pero no solamente tiene que ver con la parte académica. Educación es mucho más. Entonces, cuando miramos la educación y no nos limitamos a que solamente es la parte académica, entendemos que ese dónde y cuándo que ya les acabo de mencionar se amplía y no se limita a un aula de clases. Otro error que cometemos como padres cuando queremos iniciar la educación de nuestros hijos en casa es que compramos todo lo que nosotros creemos que se necesita en un aula de clases y lo traemos a la casa. Compramos pupitres, compramos tableros, compramos marcadores y láminas y decoramos, y mejor dicho, hay que tener todo eso porque si no, no se da educación en casa. Y entonces muchos se frustran porque dicen que yo no soy maestra, yo lo único que sé hacer es cocinar, yo cocino muy bien y eso. Otros dicen, no, yo lo único, el área fuerte de mi vida es, no sé, costura, modistería. Saben hacer o eso a lo que se dedican, si son amas de casa, si son ingenieros, si son lo que sea, compagine con lo que tiene que ver con la educación. Sí, y hablábamos también acerca de que cuando hay un llamado de los padres, cuando los padres entienden el propósito, la responsabilidad que Dios les ha entregado de esos hijos, los padres son los representantes de Dios en la educación de sus hijos, ¿no? Lo que tiene que ver con una república. Bueno, entonces, cuando ellos entienden esa responsabilidad que Dios ha entregado a ellos, a nosotros, Dios nos da esa responsabilidad, entonces nosotros vamos a esforzarnos en cumplir ese llamado también que como padre nos ha dado Dios y la responsabilidad que tenemos de educar. Entonces, por mucho que un papá no sepa, no tenga de pronto, sienta con muchas limitaciones en la parte de educar a sus hijos y todo, porque también incluye la parte académica, Dios irá trayendo la gracia, la revelación, la sabiduría para educar a esos hijos, ¿ya? También esos padres que educan, que entienden la responsabilidad de educar a sus hijos, ellos van a buscar personas que puedan ayudarle, que puedan colaborarle en enseñarles cómo educar a sus hijos en casa. Entonces siempre va a haber un esfuerzo de ellos, va a haber una disposición como padres porque entienden su responsabilidad. Entonces sí hemos visto verdaderamente, hemos visto personas que quizás no tienen, compartía con algunos compañeros, que no tienen el nivel educativo ni de conocimiento máximo, pero que han entendido el llamado de Dios y vemos a esas mujeres gozosas educando a sus hijos hoy en día.
¿no? O a esos padres. Entonces, es más de responsabilidad, de llamado y que tengan una disposición para hacer la obra que Dios les ha encomendado como padres. Entonces, Dios va a dar las estrategias, ¿no? Y los que, Y capacita, sí, ¿cierto? Y los capacita y capacita. los que educamos en casa, los que hemos empezado y todo esto, vemos a Dios dando creatividad a los padres, dando sabiduría, dando entendimiento de cómo enseñar los principios de Dios, de cómo aplicarlo en cada área, en cada ciencia. Entonces, es muy importante, ¿no? Que entendamos que es Dios con nosotros, ¿ya? Al lado de nosotros y que Él nos capacita. Entonces, resumimos. Número 1, ¿por qué educar? ¿O quién educa? Bueno, educan a los padres porque han sido delegados por Dios para eso. Los padres son responsables de la educación de sus hijos. Ese es el principio. ¿Para qué educar? Para iluminar el entendimiento de los hijos, para corregir el temperamento, para formar modales y hábitos y para prepararlos para sus etapas futuras. Ahora, ¿dónde y cuándo educar? Es lo que vamos a hablar. ¿Dónde y cuándo? Entonces, por favor, vayan con nosotros a Deuteronomio, el capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y Deuteronomio capítulo 6 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Entonces, como vemos en este primer versículo, ¿de qué está hablando? Del capítulo anterior en Deuteronomio 5, donde está estableciendo los mandamientos. Entonces, esos mandamientos, esos estatutos y esos decretos dados por Dios son los que nosotros como padres primero debemos ponerlos por obra, practicarlos nosotros primero. Y luego dice, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces allí podemos ver a quiénes y también podemos ver cuándo en ese versículo. Entonces, como es una conversación, por favor respóndanme esa pregunta según ese versículo. ¿A quiénes educar? Quien quiera puede participar. ¿A quiénes se debe educar? A los hijos de los hijos, a todas las generaciones de la misma familia, Muy bien, muy nietos, bien. Y eso los es abuelos, muy a los nietos. exacto, eso es muy importante porque cuando nosotros educamos, otro principio, cuando educamos, educamos realmente dos generaciones. Tú educas a tus hijos y así como ellos están aprendiendo que fueron educados, así ellos van a educar a sus hijos. Por eso, aunque los que todavía no tienen nietos pueden pensar y creer que sus nietos serán así educados, así como usted eduque a sus hijos. Okay. Y en esta parte, yo sé tan bueno, sabio que Dios, o sea, delega también, bueno, en otra cita lo confirma también, donde implica también que tú como cabeza del hogar, como padre, tienes la responsabilidad de educar a tu hijo, pero aún también a tu nieto, ¿no? Entonces muchas veces vemos también que a veces el padre puede fallar sobre un hijo, ¿no? Pero a veces podemos ver, yo creo, muchos de nosotros hemos visto la influencia también de nuestros abuelos al educar, del respeto que puede tener uno de nieto hacia un abuelo que ha sido sabio, que ha enseñado a su hijo, a su nieto. Entonces, Dios aún guarda esa parte, que si falla también el padre, aún puede estar allí el abuelo o la madre ahí también haciendo, ¿cómo es que? Hincapié en la formación de los nietos. Y digo, bueno, y contesto también aquí un ejemplo. Yo de joven, de niño, yo sentía mucho respeto por mi abuela
Y mi abuela fue formadora, educadora y muy consejera, y me sentaba ahí al ladito de ella y siempre estuvo dándome consejos. Tanto que, sin ser cristiano, ¿no? Que cuando ya llegué a la vida adulta y tomaba malas decisiones, digamos, problemas de alcoholismo y todo, a la única persona que obedecía yo era mi abuela para regresarme a la casa y estar en sano juicio. Entonces, como influencia aún de los abuelos sobre sus nietos es muy importante, ¿no? Entonces, una cosa creo que hay que aclarar ahí es que aunque ambos son importantes, realmente quien tiene, o sea, el nivel o el porcentaje, digamos, de influencia o quien directamente tiene la responsabilidad de la educación son los padres sobre los hijos. Entonces, hay casos en los que, como dice mi esposo, cuando el padre no está, por ejemplo, cuando un padre abandona un hogar o una madre y queda uno de los dos al frente, los abuelos pueden estar allí para apoyar. Pero el rol de cada uno en la educación de la siguiente generación es diferente, ¿ya? Los padres tienen una influencia directa y los abuelos tienen una influencia indirecta, que está sujeta a la de los padres, porque los abuelos no pueden tomar el lugar de los padres y decidir sobre los nietos. Eso es muy importante tenerlo claro, porque si no estarían usurpando lo que Dios está estableciendo aquí, en su palabra, que directamente son los padres. Entonces dice también, dice todos los días de tu vida. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento perfecto para educar? Les escucho. Lourdes, no te escucho. Todos los días de la vida. Todos los días. Y a esa le voy a agregar una pregunta más. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo? Voy a utilizar la misma palabra. ¿Cuándo? ¿Cuándo inicia la educación de los hijos? ¿Desde el vientre? sí. Correcto, desde el vientre. Entonces ustedes de allí pueden, las madres y padres pueden estar hablando desde el vientre a sus hijos y enseñándoles aquello que se ponga en su corazón. Ellos deben conocer del vientre. ¿Y cuándo termina? No les escucho. ¿Cuándo termina la educación de los hijos? Nunca. Pienso que nunca. Mientras haya vida en nosotros como padres, siempre vamos a estar orando por nuestros hijos, pendiente de nuestros hijos, de cómo están. Entonces, y como el Señor permite esos lazos tan fuertes, pues el Señor siempre nos va a permitir ser su voz, su guía. Entonces yo creo que hasta que el Señor nos tenga en esta tierra. Ahora, dos cosas suceden allí. Yo estoy hablando de cuándo termina la educación, ¿verdad? Y hay influencia que nosotros vamos a tener por el resto de la vida de nuestros hijos. Pero la responsabilidad educativa hacia Dios es hasta los 20 años de edad, bíblicamente, ¿ya? Entonces, hasta los 20 años de edad nosotros tenemos la oportunidad de educarlos, de instruirlos en principios, en todo lo que usted, Señor, ponga en su mano que pueda educarlos allí. Y a partir de ahí en adelante, como ya son mayores de edad bíblicamente, entonces ya ellos son responsables ante Dios. A nosotros no somos los mediadores allí como que Dios nos va a decir, ¿qué está haciendo tu hijo de 25 años? ¿Por qué tu hijo está haciendo eso? Sino que Dios mismo va a pedirle cuenta a ellos porque ya nosotros debíamos haber cumplido con colocar los fundamentos y los principios necesarios para que ellos caminen. Funcionan, o sea, los padres de los padres funcionan como consejeros, ¿no? Ya no hay una responsabilidad de ellos sobre sus hijos, ni ya mayores de 20 años, a menos que estén en su casa, ¿no? Dependiendo de él, de ellos. Pero, ¿qué quería decir? Ellos sí deben honrar a sus padres, pero no le deben obediencia, ¿no? Usted va a llevar su hogar así, me obedece. Ustedes se acuestan a las 8 de la mañana, usted, su esposa de la noche, su esposa y sus hijos, me hace el favor. No, los abuelos, padres de los padres no tienen esa... Ya no tienen esa injerencia. Sí, consejería, sí, porque las canas
son consejeros. Pues eso tiene que ver con otra cosita. Más adelante hablaremos, pero ya me estoy aquí, adelanto. Pero es eso, ¿no? Como padres tenemos como la oportunidad de poder educar a nuestros hijos hasta que tienen 20 años. De ahí en adelante, tienen que poner en práctica y tomar decisiones ya guiados por Dios directamente y que ellos pueden dar cuentas directamente a Dios. Entonces, ¿cuándo empieza? Desde el vientre. ¿Cuándo termina nuestra educación ante Dios? Hasta los 20 años. De ahí en adelante, cada vez que tu hijo te consulte, te pregunte, te llame, mamá, papá, mira, estoy en esta cuestión, ¿qué me aconsejas? ¿Tú qué me dices? Entonces, él te buscó, entonces tú lo puedes guiar y aconsejar. Pero ya es un adulto, entonces ya puede tomar decisiones. Incluso si se equivoca, él dará cuentas a Dios por las decisiones que está tomando. Entonces, seguimos siendo influencia por el resto de sus vidas sobre ellos. Ahora, versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida. Adelante. Una preguntita. Bueno, en Venezuela los chicos son adultos a los 18 años, son mayores de edad, se consideran mayores de edad a los 18 años. Entonces, pero según la palabra del Señor, tenemos influencia sobre ellos hasta los 20, pero a veces los jóvenes cuando ya tienen 18 años, ellos ya se consideran adultos, ya mayores de edad, ya pueden votar en elecciones electorales, en cuestiones electorales, ya tienen derechos a, qué sé yo, a tener una licencia, a tomar, ser más independientes, tomar decisiones. Si quieren vivir solos, se van y se viven solos, ya tienen 18 años, ya son como, pero conforme a la escritura es hasta los 20. Entonces allí, claro, hay si no lo formamos desde pequeños con esta mentalidad, ¿verdad? Con esta filosofía, ya es bien difícil de repente, ya a los 18 años quizás ya no tenemos la misma influencia porque se adelantaron los 20. No sé si me explico. No sé si me explico. Para ellos, Sí. los 18 son los 20 bíblicos. No sé si digo. Porque es más difícil poner o establecer ciertas normas a pesar de que vivan en la casa de uno. Por ejemplo, con respecto al celular o qué programas ver, o ya es más difícil porque ellos ya se creen ya independientes. Este es mi celular, este es mi cuarto, esta es mi vida, ¿no? Bueno, pasa. No pregunto, Sí, eso tienes puede toda la pasar, razón. Claro que pasa, eso pasa, pero eso es la importancia de la educación en casa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder enseñar a ellos lo que Dios dice y mostrarles la evidencia en la Biblia cuando Dios habla textual con esas palabras de 20 años hacia arriba y estaba estableciendo una cantidad de cosas, desde impuestos, desde que podían ir a guerra, una cantidad de cosas. Entonces, esos hijos que en nuestros países, porque en Colombia también es igual, 18 años mayoría de edad, esos hijos que al llegar a lo que ellos dicen, ya soy mayor de edad, necesitan ser preparados por nosotros los padres para esa mayoría de edad. Que ellos sepan lo que Dios dice antes de ser mayor de edad. A partir de ahora, ser mayor de edad es que tú tienes la capacidad suficiente para trabajar, para pagar impuestos, para prestar el servicio militar, pagarte tu apartamento, pagar tu comida, ¿ves? Para muchas cosas. Entonces, cuando ya lo miran desde esa manera, están como, wow, no, ser mayor de edad no es ser libre para comprar alcohol, es responsable. Sí, no, responsabilidad como... eso da como risa porque ellos están locos por ser independientes, manejar, tomar decisiones, están locos por ya salir y estar lejos, ¿no? Hacer su propia vida, pero resulta que siguen dependiendo económicamente de los padres, porque les pagamos la universidad o porque les pagamos el celular, todo lo que entonces yo digo, bueno, yo lo escuché una vez en un apóstol, mientras tú seas dependiente de mí y estés bajo mi techo, o sea, vivas en mi casa, independientemente que tengas 20, 21, hasta 24, porque hay jóvenes que no se van de la casa y todavía son 23, 24 años y siguen viviendo con sus papás.
sos adulto soltero, y digo, bueno, mientras que sí. tú vives acá, tú tienes unas normas que cumplir, estás bajo mi techo y aquí se hace, estas son las normas de la casa. Y tienen que cumplirla porque si quiere independencia después de los 20, ya tendría que formar su casa, su familia e independizarse, ¿no? Bueno, esos son, yo no sé, aspectos especiales. Porque el término independencia justamente significa eso. El prefijo in que significa no, y luego dependencia. No dependencia, o sea, no dependo de nadie. Exacto. Independencia significa eso, no depende de nadie más. Entonces, si quieres independencia, tiene que ser alguien que no necesita depender de nadie más, especialmente de los padres, para su vida. Ok, entonces, sí. ¿Por dónde va? ¿Por el 3? El 3. Ya leímos el 3, ¿cierto? ¿No? ¿Ya leímos el 3? No. Oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obras los mandamientos, los decretos, los estatutos, para que vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de tu corazón y de tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y primero sobre nuestro corazón. Pues, nosotros primero viviendo esos principios, esas verdades. Sí, bueno, hasta ese momento, ¿quién quiere decir algo? En estos pasajes que leímos, el 13, ¿quién quiere expresar o enriquecer? Otros que quieran. Si pueden ir mirando allí y si alguien quiere abrir su micrófono, uno, y para enriquecer un poco. Está bien. Entonces recuerde que estamos pensando ahora en términos de dónde educar, dónde y cuándo. ¿Ok? Alberto, ¿va a decir algo, Alberto? Bueno, y si no, seguimos, ¿no? Seguimos, sí. Ok. Listo, entonces dice, amarás a tu Dios. Bueno, ok, no. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, la constante cuando te levante. Entonces miramos aquí en el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué podemos ver allí? Que Dios hace primeramente responsable a la cabeza, ¿no? Dentro de las familias, ¿ya? Al hombre y a la mujer en parte también en su rol, en el cual Dios le ha encomendado. Ellos primeros como padres tenemos que dar ¿qué? Ejemplo, ¿ya? De los principios de Dios, de las verdades de Dios que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos. Entonces sucede que cuando nosotros como pues se supone, nosotros tenemos una madurez ya el Señor, ¿no? Ya conocemos a Cristo, tuvimos un encuentro con Él, ¿ya? Ya sabemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que es Dios en nuestros corazones, guiando nuestros pasos, guiando nuestra vida, viviendo los principios de Dios, de verdad, de integridad, de amor, todos estos principios que ya nosotros hemos aprendido, ¿no? En nuestro encuentro con Cristo, que van formando nuestro carácter, nuestra vida. Entonces Dios nos llama primero a nosotros, ¿ya? Vivan estas verdades ustedes, ¿no? Entonces, para nosotros poder enseñar un principio, tenemos que haberlo entendido, razonado, ¿ya? Y vivido, para poder enseñar a otros, ¿no? A mí, yo en estos días estoy aprendiendo un poco de agricultura y me está enseñando alguien que ya es un agricultor, que ya ha entendido más o menos cómo se labra la tierra,
cómo se Lo practica, sí, aplica que esos lo principios. practica, que lo aplica y todo, entonces me ha dado resultado a mí, porque persona me he ido ensando, ¿no? Con su vida, entonces personas aplicar los principios en la agricultura y yo los he aprendido y puedo vivirlo. Entonces nosotros como padres, como cabeza del hogar, como madres que están allí instruyendo a sus hijos, a sus hijas, están viviendo los principios, ¿ya? Saben cómo enseñarlos, ¿ya? Modelan para sus hijos, dan ejemplo. Entonces, para que ellos también vayan llegando al conocimiento de Cristo, de quién es Él, ¿no? Ahora pensando en ese ejemplo que diste, amor, pienso que sería chistoso, vamos a decir, chistoso que esa persona enseñara sobre agricultura porque se lee un libro. Y cuando tú le preguntas, bueno, pero ¿y tú has aplicado esto? ¿Tú has sembrado? Si así, si la matica sí creció y sí dio fruto. No, yo nunca he hecho eso. Yo solamente me leí el libro. Y el libro de eso. Entonces aplícalo. Y muchas veces podemos hacer eso. Podemos tomar el libro donde nos está enseñando el Señor qué es lo que debemos hacer y nos quedamos sobre teoría sin vivirlo primero, sin aplicar esas verdades a nuestra vida. Y queremos enseñarle a otros la teoría. No significa que nosotros no podemos educar a nuestros hijos y tomar tiempos de estudio bíblico y todo eso, pero los hijos van a aprender más con el ejemplo vivo de los padres, de cómo ver cómo los padres se comunican, cómo aplican eso, si realmente tienen autogobierno cristiano o si otros tienen que estarle diciendo lo que tiene que hacer. O sea, la vivencia de eso, de esa teoría, o sea, realmente la práctica de la teoría, en este caso de la palabra de Dios y de los principios que hay en la palabra de Dios, que realmente como padres los vimos, porque podemos hablar y hablar muy bonito, pero realmente ellos como hijos son los que tienen la posibilidad de vernos y vernos diario, vernos en todas las circunstancias, en todos los momentos y cómo nosotros reaccionamos, cómo actuamos, cómo vivimos, si aplicamos o no aplicamos esto que predicamos, digamos. Ajá. Entonces dice, ¿alguien va a decir algo? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, Sí, no, Alejandra. que Pasa, dicen por Alejandra. ahí que un hecho vale más que 1000 palabras. Un hecho vale más que 1000 palabras. A veces hablamos mucho, pero hacemos poco, vivimos o modelamos poco, ¿no? Yo anoté eso aquí. Y algo que también aprendí es que hay que ser congruentes, es decir, lo que pensamos, decimos con lo que hacemos. Entonces, eso nos pasa, que los chicos ven cómo vivimos, lo que pensamos y decimos, pero entonces no lo hacemos. Entonces, esas tres cosas tienen que estar congruentes, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Es una congruencia espiritual que hay que estar allí alineado. O pedir perdón. Yo por lo menos digo perdón, yo no debía haber dicho esto, perdóname. O sea, el perdón allí está a flor de piel a cada rato porque el Espíritu Santo lo redarguye a uno cuando uno dice o hizo algo delante de ellos. Digo, aquí, como dijo el hermano Oscar una vez, dije, esto no es el Espíritu Santo, esto no es Jesús en mí. Este soy yo en mi carne, no debía actuar así. Yo digo, bueno, así no es Jesús, así no es Jesús, es todo lo contrario. Entonces, bueno, es una lucha constante, por lo menos en mi caso, yo vivo pidiendo perdón. Ay, Dios mío, ayúdame, no debía haber dicho esto. Y ahí mismo lo digo, yo digo, no, así no es. Rebobinar. Vamos a volverlo a repetir cómo debería haber sido. Bueno, ese es el hacer, ¿no? El día a día. Dana está levantando la mano, creo que quiere decir algo. Adelante, Dana. Yo no veo nada más. Gracias, Dana. gracias, Katy, Alejandra. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, yo soy invitada por Erika Sánchez. No me veo en el video porque voy a principio escuchándolo, pero muy interesante todo lo que dicen. La semana pasada estuve también con ustedes y de verdad que me enriquecía grandemente. Quisiera como consultar, opinar, no sé cómo diría, en cuanto a lo que está diciendo en este momento.
los niños aprenden más por lo que ven que por lo que se les dice, ¿no? Resulta que hay no sé cómo explicarlo, que lo que pasa es que uno trae tantos hábitos que nadie formó de niño. Entonces uno viene como muy cargado de muchas cosas. Y aunque quiere dar un mejor ejemplo, aunque quiere hacer lo mejor por los niños, y ese es el deseo y el propósito, y cada mañana canta uno con ese decir, y cada noche puede ser culpabilidad porque no lo logró. Entonces, lo que yo ¿cómo se podría hacer sin que se notara como hipocresía? Como uno dice lo que no hace. Porque uno le dice al niño, se enoje, ¿por qué pelea con el amigo? Y uno también, ¿verdad? ¿Por qué pelea con su hermano? Y no haga eso. Y uno también está en actitud. Y claro, ellos ven lo que no, lo que uno, al contrario a lo que uno les está diciendo. Entonces yo pienso que en esa área uno tendría que estar muy convido, ¿verdad? Muy convertido, o sea, una entrega demasiado total para que él habite en uno, para uno poder dar ejemplo a los niños. Bueno, ahora alguien que pueda opinar, aconsejar, agregar. Alguien que quiera En cuanto a lo contestarle que a dijo Dana. Dana. Erika Que Sánchez pueda levantó la ayudarnos. mano. Erika Sánchez, no sé si quiera opinar. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, sí, respecto a lo que menciona Ana, yo quiero comentar algo que he aprendido. Permítanme. Erika, no te escuchamos porque hay una música de fondo muy alta y no deja que te escuchemos vos. Ok, ¿ya me escuchan? ¿Mejor? Mejor, sí. Sí. Ok, bueno. Lo que yo quería comentar y aportar pues, a la pregunta que hace Dana, que gracias Dana por aceptar la invitación, es que cuando nosotros entramos en este proceso de educar a nuestros hijos en casa, aceptar el llamado del Señor, empezamos nosotros mismos a pulirnos. Entonces el Señor empieza a ver en nosotros, o sea, nosotros, perdón, empezamos a ver todos nuestros defectos a través de esos aprendizajes que les queremos dar. Porque cuando vamos a entrar a enseñarles el dominio propio, y yo les estoy diciendo a mis hijos, mira, tienes que tener dominio propio en eso, porque no es correcto, porque no es sano, porque no es saludable, yo misma me estoy confrontando. Y eso hace parte como de un proceso de pulir, ¿no? Como que la educación en casa nos va puliendo a nosotros, y no necesariamente tenemos que ser perfectos para decir, bueno, hasta que yo no llegue a ese nivel, entonces no puedo ser influencia. De por sí, claro, es importante también que nuestros hijos vean que nosotros erramos, pero no solamente que vean cómo erramos, sino que vean cómo enfrentamos esos errores, cómo los asumimos, cómo los reconocemos, pero cómo nos vamos a Dios a que sea el que nos ayude a mejorar. Entonces, mira que es un aprendizaje, un doble aprendizaje. No solamente cuando hacemos las cosas bien y cuando somos un buen ejemplo, sino muchas veces cuando hay cosas que nosotros no están bien, porque entonces nuestros hijos van a mirar yo cómo pulo mi carácter y eso va a ser un ejemplo para ellos al decir, bueno, mi mamá tiene este defecto y lo que hace es orar por ese defecto, dirigirse a la palabra, estudiar, leer, de cómo mejorar ese defecto y ahí yo ya le estoy enseñando algo positivo. Esa era pues, como mi apreciación. Ajá, sí, correcto. Mira, y yo quisiera agregar algo. La clave para que todo esto funcione y no sea un proceso eterno es que si nos vaya apuntando al interior, es que la educación debe ser bíblica. Entonces, que el activo cristiano tiene que ver con aquello que le pertenece a Cristo y que procede de Cristo. Debemos entender que no somos nosotros los que hacemos la obra, es que aquel que comienza la buena obra es el que la va perfeccionando, primero en nosotros, para que nosotros podamos hacer eso. Pero nuestros hijos no tienen que ver el mejor ejemplo en nosotros, sino que tienen que ver a Cristo siendo moldeado, las cualidades de su carácter en nosotros. Por eso el autogobierno es cristiano, tiene que ser Cristo gobernando en nosotros. Que el carácter sea cristiano porque tienen que ser las cualidades de Cristo en cada uno de nosotros.
la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre todo el tiempo, cueste lo que cueste. Eso es tan sencillo como morir nosotros, como que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, eso es un proceso, eso no es algo mágico y automático, sino que es Dios, va puliendo, va moldeando a Cristo en cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo dice que sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros, o sea, a quien él le escribía, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces es lo mismo. Nosotros como padres no tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que dejar que Dios vaya moldeando. Y como decía Dana, tenemos muchos hábitos incorrectos y necesitamos morir a eso para que Dios siga formando a Cristo en cada uno de nosotros. Sí, y lo importante también que decías, como también es un crecimiento doble, ¿no? En la vida de nuestros hijos, y pero simultáneo. Sí, pero en nuestras vidas también, ¿sí? Cuando estamos enseñando el principio, la verdad de Dios, siempre también Dios está recordándonos el principio a nosotros mismos. Exacto. ¿Ya? Entonces nos desafía, ¿no? Porque esa voz de Dios habla a los corazones de nuestros hijos, a nuestros corazones también. Entonces, eso nos desafía y Dios trabajando parte y parte. Y algo más también es que, sí, los niños deben ser por nosotros y todo, a veces como padres en alguna otra circunstancia, pero también cuando nosotros somos vulnerables, cuando somos abiertos también con ellos y les decimos, mira hijo, perdón porque es que yo te estaba hablando mal, de esta forma me exalté, te juzgué mal, y hijo, perdóname porque realmente esa no era la forma, yo estaba equivocado, tú tenías razón en esto y todo. Entonces, así como ellos pueden ser afectados, ellos también pueden con nuestra sencillez y humildad también al pedir perdón, facilito perdonar, ser edificado, sanar. O sea, no, tranquilo, papá, y con corazón sencillo, no, bien, papá, yo te perdono y sonrío, o mamá. Entonces, ese es lo importante, ¿no? Que ellos también, con nuestra sencillez y vulnerabilidad, nos enseñan a nosotros también. Dice, bueno, pasamos al versículo 7, ¿no? Dice, y las repetirás a tus hijos, estas palabras que yo te mando hoy, estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, con este versículo era que yo les decía, el mito de que la educación, de que educar en casa tiene solamente que ver con el hecho de la educación académica, se cayó. Porque este versículo nos está hablando de diferentes tiempos y momentos durante el día en el que estamos enseñando, en el que estamos educando. No solamente de 8 a 12 del día que le voy a enseñar matemáticas, lenguaje y no sé, literatura o cualquier cosa. De las cosas académicas, no es solamente la educación académica, que aunque puede ser muy importante, no es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera que nosotros como padres podamos educar? ¿Sobre qué? Sobre él. Una educación que los lleve al conocimiento de Dios. Ese es el fin de educación. Que te conozcan a ti, Juan 17:3, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado. Entonces, si voy a enseñar cualquier asignatura académica, ella de a Jesucristo. ¿Cuándo se puede educar? Vuelvo y a la pregunta. Según el versículo, ¿cuándo? ¿Cuál puede responder? El que quiera puede responder, enriquecer, aportar. Usted ve mucho más allá allí en ese. Alberto. Hola, Dios los bendiga a todos.
En estos días escuchaba al pastor Sugel, que escuchó una serie sobre moldear el carácter de los hijos que se la recomiendo a todos, está ahí gratis en YouTube. Y él hablaba acerca de eso, de aprovechar cada oportunidad para redimir a los hijos, para enseñar a los hijos. Hay un versículo que dice que tenemos que mirar cómo andamos sabiamente, redimiendo el tiempo. Y esa palabra redimiendo el tiempo en griego tiene que ver con el kairos. Con la palabra kairos en griego, porque está cronos y está kairos. Y esa palabra kairos, él mostraba cómo se refiere a esas oportunidades que surgen. Siempre van a haber oportunidades en el diario vivir donde se van a dar estos momentos especiales para enseñar a los hijos. Puede ser, por ejemplo, aquí, ahora mismo está lloviendo y a veces truena. Todo el mundo que cae un trueno, un rayo, el niño se asusta, es un momento donde uno puede hablarle, por ejemplo, de la soberanía de Dios, el poder de Dios, el control de Dios sobre la naturaleza. Entonces, siempre tenemos que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da, y eso es redimir el tiempo, es conseguir tiempo. Entonces, los tiempos que Dios nos da, a veces nosotros no los aprovechamos. A veces nosotros descuidamos un accidente, cualquier acontecimiento que ocurre en la casa, que Dios está permitiéndolo, o acontece por también pues, errores nuestros, cosas que nosotros hacemos, pero nosotros podemos rescatar ese momento, ese tiempo, ese acontecimiento, para dar una enseñanza espiritual de instrucción a nuestros hijos. Y otra cosa de lo que hablaba Giselle y Jorge de este versículo, que es muy importante, yo también he sido tutor en homeschool, ayudando a papás a enseñar a sus hijos, enseñando literatura. Y ahí he visto que muchos de los papás cubren todas las materias, consiguen todos los tutores que necesitan, pero no enseñan Biblia a sus hijos. Y no me refiero como una clase formal, me refiero, sea en el devocional, si en las escrituras a veces nosotros no lo contamos como una materia. Y nosotros vemos la vida que hizo, la diferencia de Timoteo, Eloida y Eunice, su abuela y su mamá, le enseñaron la escritura desde pequeños. Entonces nosotros a veces como que tenemos invertido el entendimiento y pensamos que es más importante que entiendan las cosas académicas, como que es más importante prepararlos para esta vida, pero no les estamos enseñando las palabras de esta vida, que es la palabra de Dios, que fueron las escrituras, lo cual los puede hacer sabios para salvación, los puede hacer aptos para toda buena obra, los puede hacer sabios en el temor de Dios. Entonces es muy importante tener una enseñanza, le llamaba el hermano Sugel, una enseñanza religiosa formal, donde por así decirlo estamos catequizando a nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos crecen con muchos vacíos doctrinales. Ellos crecen sabiendo que Dios es mi Padre, Dios me provee, Dios hace milagros, pero es un conocimiento que doctrinalmente no tiene a veces ningún fundamento. No tienen cómo sustentarlo más que experiencias. Y aunque las experiencias son buenas, como hablaban ahora, el ejemplo de los papás es bueno, esas verdades, también ese carácter está sustentado sobre verdades bíblicas. ¿Cómo sabemos qué es carácter cristiano y qué no es carácter cristiano? Porque el carácter cristiano, no tenemos a Cristo aquí para verlo en ejemplo ahora mismo, pero su carácter está impreso en las Escrituras. ¿Cómo sabemos que es carácter cristiano? Viendo a Jesús en las Escrituras, viendo su comportamiento, viendo lo que Él enseñó. Por eso la doctrina forma carácter. Una doctrina equivocada forma carácter equivocado. Una doctrina correcta, verdades y principios bíblicos forman un carácter cristiano. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El que yo le enseñe a mi hijo matemática y todo lo demás no le va a formar carácter si Cristo no está en él. Y Cristo se encuentra en las Escrituras. Entonces, ese es mi aporte. Muy bien. Bien, Excelente. buenísimo. Algo que notaba yo también en este versículo, no sé si alguien más quiere decir algo, pero algo que notaba aquí en el versículo 7 es que dice, y la repetirás a tus hijos. Y repetir tiene que ver con volver a decir. Desde ayer estamos con uno de mis hijos que es muy piloso en todo lo que tiene que ver con la expresión verbal. Entonces, estábamos viendo una situación y la estábamos analizando y la persona decía, bueno, te lo vuelvo a repetir. Y él decía, mamá, eso es una redundancia. Y yo le explicaba, sí, decir, te lo vuelvo a repetir es una redundancia. Porque repetir es volver a decir. Entonces, solamente debes decir, te lo voy a repetir
o decir te lo vuelvo a decir, pero no puedes decir te lo vuelvo a repetir, ¿ok? Y hemos estado bromeando de anoche hasta hoy sobre eso, y yo te lo vuelvo a repetir, te lo vuelvo a repetir. Pero repetir es volver a decir. Entonces, cuando dice que como padres las repetirás a tus hijos, entonces quiere decir que hay un conocimiento que ya el padre tiene, que ya los padres tienen. Entonces, pareciera que fuera como, pues sí, obvio, Giselle, pero no, está haciendo un énfasis allí. Solo primero tienes tú que conocer esto que yo te estoy diciendo, esto que yo te estoy enseñando, y cuando tú lo conozcas, entonces repítelo a tus hijos. Ya se necesita un conocimiento primario para luego enseñarlo a otros. Un entendimiento, exacto, un entendimiento. Es muy importante eso. Y también este versículo nos da un escenario, porque también nos enseña no solo cuándo, como nos decía Alberto, sino también dónde. Y dónde es en todo lugar. Porque en tu casa, andando por el camino, te está diciendo en la casa, en el camino al acostarte, en la habitación, cuando te levantes, en la sala, bueno, a donde fue, en cualquier parte de la casa, cualquier parte de la casa y aún en el camino, son espacios donde podemos educar. Y algo importante también, ¿no? Dice aquí, y las atarás como una señal en tu mano, el versículo 8, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, lo que está diciendo Dios, mira, o sea, por nada se te tiene que olvidar estar enseñando a tus hijos. Es en todo tiempo, aprovechando las circunstancias, en todo el tiempo tienes que estar enseñando a tus hijos. Átala como una señal allí en tu mano, o sea, que siempre la estás viendo allí, siempre está allí mostrándote, recordándote Dios. Entonces, es muy interesante esto que se ha desarrollado en nuestro corazón, en el corazón de cada padre, de cada uno de nosotros, que estemos entregados, y lo hacemos y estamos todo el tiempo tratando de enseñar porque les amamos, porque deseamos que ellos sean formados en todo. Entonces, siempre las circunstancias para enseñar, mientras trabajo, mientras se bañan, un ejemplo, al cocinar, ¿no? al cocinar, en a todo, limpiar la casa. Exacto. Todos son momentos para educar. Exacto, todos son sí. tiempos y espacios para educar. Sí, entonces chévere eso. Bueno, son las 4 de la tarde. Si alguien tiene algo que decir, que lo diga. Hasta aquí llegamos nosotros. Hablen, digan algo. A ver, todos tienen libertad para poder hablar. Pueden abrir sus micrófonos y hablar. Erika Sánchez levantó la mano. Bueno, yo quiero decir algo, un testimonio. Antes de hacer la NPL, escuché un taller y no estoy segura, pero creo que fue la esposa del señor Alberto, que dijo que el papá de ella le leía los versículos de yo. Entonces, algo de Señora Sandra, no se le escucha muy bien. Si quiere, trata de hacerse en un lugar donde no haya como tanta interferencia y nos vuelve a hablar en un momentico. Mientras tanto, le damos la palabra a Erika Sánchez, que está levantando la mano. Ok. Bueno, yo quería hacer una consulta
no sé cuántos de los que están aquí en algún momento pues tuvieron la oportunidad de participar en el diplomado, pero yo me identifiqué con Joshua cuando él comentaba que los hijos estaban viendo una película y él paraba la película y entonces empezaba a hablar y a explicarles y a enseñar. Y resulta que cuando yo empecé a aprender todo esto, yo hacía eso. Y entonces a veces mi esposo me decía, ya, déjenlos ver, como que se vuelve intensa, ¿sí? En pocas palabras, estás intensa, déjenlos respirar, déjalos. Entonces, bueno, mi pregunta va enfocada a eso, porque puede llegar el momento, ¿será que uno los satura de, ay, ya, mamá, a todo le ves, a todo le quieres sacar enseñanza y como que no se da la oportunidad de que ellos mismos sean los que razonen y exploren y saquen sus propios razonamientos? Entonces, no sé hasta qué punto debamos manejar un equilibrio ahí y esa es mi inquietud, porque yo no quiero volverme esa mamá cansona y esa mamá fastidiosa, por decirlo así, porque algunas personas lo pueden catalogar de esa manera de que, ay, ya va a hablar, ya nos va a interrumpir, ya no nos va a dejar eso, ahora vamos a ver qué dice. Entonces, es eso lo que quería pues manifestar, preguntar. Pues yo me presento, Natalia García, soy de UGA. Yo no soy mamá, pero sí soy hija, y yo creo que ahí apelamos a la individualidad de cada uno. Ejemplo, yo soy un poco más independiente que mi hermana. Entonces, mi mamá sabía cuándo era propicio explicarle a mi hermana y no a mí, o a veces en lo que mi hermana es más libre, o sea, en lo que es el propósito de Dios en ella, mi hermana tenía más libertad y yo casi no tenía libertad porque casi no conocía la verdad. Entonces mi mamá decidía explicarme a mí, ejemplo, en la cocina, que en vez de a mi hermana. O había temas como que en lo que es matemática o en lo que es más lógica, que decidí ayudarle a mi hermana y no a mí, porque ahí se apela a la individualidad de Cristo en cada uno de tus hijos. Entonces ahí tú siendo la mamá de tus hijos, ya tú sabes quién es más libre para hacer qué y quién no tan libre para tú ir a ayudar a esa persona que casi no es tan libre en la acción o en el ejemplo o en este caso de la película que están viendo. Quizás como que si lo ves confuso, ahí tú puedes venir y ayudarle, pero si el hermano ya lo ha entendido, ya tú sabes que no es necesario porque ya conoce más verdad esa persona, creo yo. Gracias, Natalia. Muy buena tu apreciación. Otra cosa Alberto. que creo que nos ayuda muchísimo. Ay, perdón, estoy robando la palabra. Sí, Alberto había levantado la mano. En cuanto a la pregunta que hicieron hace un momento, quería decir que lo que yo explicaba antes de este Kairos, hay un tiempo que uno aprovecha para redimirlo y dar una enseñanza a los hijos. Pero también las escrituras dicen que no debemos exasperar a nuestros hijos. Y ese exasperar, por ejemplo, si mi hijo está enojado en un momento por alguna razón, ¿no? Puede que su corazón esté cerrado y no sea el momento de enseñarle. Que sea mejor el momento de esperar a que pase ese enojo y poderlo enseñar sobre alguna situación, alguna cosa. O de repente, a veces cuando uno está viendo una película no es el momento de enseñar, no siempre. A menos que ese sea el fin de ver la película, obviamente. Pero a veces estamos viendo una película para disfrutar con la familia. Y tal vez el mejor momento para enseñarles sea después de la película. Porque si no, de repente estamos cerrando el corazón de nuestro hijo para no escuchar lo que le estamos enseñando. Entonces, es lo que tiene que discernir lo que yo explicaba antes, que explicaba el pastor Sudo. Ese Kairos, cuando es ese momento de enseñar. Siempre uno puede enseñar en todo lugar, pero a veces no siempre es el momento. A veces uno tiene que esperar a que el corazón del hijo esté receptivo para poder recibir la enseñanza. Y a veces también Dios mismo es así con nosotros. Es de que llevarnos a ciertos tratos de nuestra vida para podernos enseñar ciertas cosas. Y el mismo Señor Jesús dijo a sus discípulos que había cosas que tenía que enseñarles, pero ellos no estaban listos en ese momento para poder recibir esa enseñanza del Señor Jesús. Que más tarde ellos iban a entender ciertas cosas. Entonces es importante discernir los tiempos para no exasperar a nuestros hijos. Ok.
Gise quería decir algo, porque después de Gise iría la señora Sandra Blanco, que ahora creo que sí ya puede hablar. Sí. Yo quería decir algo y es que a veces, bueno, en el sentido de lo que estoy viendo las películas, ya es diferente si acaso de pronto tú empiezas a ver una película con tus hijos que crees que va a ser, que no tiene nada malo, de pronto que no la han visto antes y de pronto sale una o otra cosa que, no, que va a desviar, que va a dañar pronto parte del conocimiento de la verdad. Que tú has enseñado a tus hijos. Entonces, en ese sentido sí, porque tú no, ¿cómo es que? No conoces algo que iba a suceder en la película, entonces uno puede aprovechar de pronto ese momento para señalar mentira, ¿ya? Y recalcar la verdad del principio que tú le has venido enseñando a tus hijos, porque a veces puede pasar ahí, vea una película de pronto esto, ¿no? Te la recomiendo y puede tener algo que va contra los principios, entonces ahí sí es por poder detenerte para corregir. Pero o también anotarla y revisar al final. Yo lo que quería decir es que una muy buena forma de enseñar, aunque más adelante hablaremos de esto en otra oportunidad, es a través de hacerle preguntas de razonamiento. ¿Qué les pareció la actitud de ustedes? ¿Qué piensan de este personaje cuando dijo esto y esto? ¿Piensan que es cierto esto y esto? ¿Y por qué? ¿O por qué sí, por qué no? ¿Y qué debió haber hecho? ¿O qué estuvo en ese lugar? Que ellos, a medida de razonar, van a poder como darse cuenta y también tomar decisiones de aplicar si esa situación, pero a su vida. Yo qué hubiera podido hacer, o qué haría Jesús, por ejemplo. ¿Qué hizo Jesús, que también estuvo en una situación como esta? ¿Y qué fue lo que él dijo? ¿Cómo él respondió? ¿Cuál fue su actitud? Entonces, y creo que eso también lo que puede hacer como padres, pensaría, sería estar atento y tomar nota si no es el momento, si el Señor diría que no es el momento, entonces toma nota y al final puedes hacer a través de esas preguntas, llevarlos a un razonamiento, entendimiento de lo que está mal, lo que hay que ver allí. Listo. Señora Sandra, ¿ya está por ahí? Sí, señor. Ok. No, lo que quería opinar era que enseñar a los hijos que Señora Sandra, nuevamente no se le entiende lo que está hablando. Si quiere lo puede escribir en el chat y yo desde acá lo leo. Bueno, voy a hacer el último intento. ¿Ahora sí me oyen bien? Sí, señora, ahí sí. Ah, ok. Que en un taller es de acuerdo a lo de enseñar en todo momento. Una muchacha dio un testimonio en una oportunidad que el papá le enseñaba, le leía los versículos en el baño. Entonces, y que así ellos no podían evitar que el papá les enseñara porque ellos para dónde iban a correr. En ese momento que ella dijo eso, yo dije, es cierto, uno no había pensado en buscar esas estrategias. Uno no va a poder correr del baño. Desde ahí empecé a enseñarles a mis hijos. Les leía la palabra buscando en todo momento, porque es que uno cree que el momento es solo a tal hora. Entonces vamos a hablar de eso. No. Entonces, desde esa vez, esa palabra de esa muchacha quedó en mí y desde ahí yo trato de hablarle a mis hijos, como dice Giselle, en cualquier actitud, en cualquier cosa que yo vea, les digo eso, es obra de Dios, que yo digo eso, pero la palabra de esa muchacha, ella no sabe que en ese momento fue algo muy impactante en mi vida porque yo dije, ese señor es supremamente inteligente. Bueno, damos gracias al Señor, ¿no? Por este tiempo de edificación mutua. Y bueno que sigamos aprendiendo. Y qué chévere cómo hemos ido a aprender los unos de los otros.
dar apuntes Aplicarlo, y ¿no? aplicar para poder aplicar. Relacionar con nuestras vidas, sí. Sí. Entonces Dios en nuestra guía, en su palabra están todos los principios, todas las verdades que necesitamos para vivir. Él es el Señor, Él gobierna todo y en todo, Él gobierna todo, Él es el Señor, Él es el Señor. Y Él nos guía. Él dice, yo te enseñaré, te mostraré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y Él es el que nos enseña realmente. Y damos muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante esta hora. Y bueno, muchas bendiciones. No sé si... Sí, no sabemos si alguien que de pronto quería decir algo y finalizamos, oramos de este tiempo. O alguien que quiera dirigirnos en oración y terminamos. Buenas tardes. ¿Alguien habla ahí? Sí, Adelante. hola, ¿cómo están? El nombre de la computadora dice Elizabeth, pero somos la familia Ramírez Zúñiga de Ambato, Ecuador. Nos pudieron comunicar tenemos algún problema con la cámara, pero queríamos agradecerles primeramente. Somos una familia que sinceramente empezamos por la circunstancia acá del país. Pensamos en nosotros adquirir o entrar en el proceso de homeschool y hemos estado investigando, le estamos pidiendo al Señor mucha sabiduría y en esa búsqueda pudimos contactarnos con una sobrina mía que es misionera de Jocum y ella nos supo referir a estos cursos y queríamos agradecerles primero por la apertura que nos han dado y la amabilidad de tenernos ahora con ustedes aprendiendo. Y para nosotros ha sido una bendición porque entendemos que la responsabilidad de la educación en casa no solo quiere decir que yo adopte un sistema de educación en mi hogar, sino la responsabilidad que tenemos como padres de enseñar a los hijos. Es algo que ha sido como revelado para nosotros ahora, porque estábamos solo presionados por las circunstancias. Queríamos, vamos a cambiarnos de residencia, las escuelas están cerradas acá, y decíamos, bueno, es la oportunidad de cambiar el sistema de educación de la hija o de los hijos, pero al nosotros buscar un patrón de cómo enseñar a nuestros hijos, vimos propio homeschool, pero por ahí nuestra sobrina nos dijo, ¿por qué no lo hacen un poco más cristocéntrico? Entonces comenzamos a investigar, pero cuando vimos los videos anteriores de las clases que ustedes dieron, fue una revelación, como decía el concepto que se dio la semana pasada. Principalmente nosotros fuimos como iluminados con este hecho de que la responsabilidad de los padres de educar integralmente, y no solo académicamente, sino integralmente. Y recalco, mi familia está muy agradecida, esperamos poder seguir contando con su veña para poder escuchar y aprender sobre esta responsabilidad que como padres nosotros tenemos. Y de antemano agradecerles por darnos la apertura de por lo menos estar aquí presentes. No sé si debíamos ser parte de Jocum realmente, pero creo que nos motivó más el interés por edificar la casa, por enseñar a los hijos un camino real y verdadero. Y como dice, aunque fueran viejos, no se aparten de él. Entonces, muchísimas gracias. Mi familia les agradece mucho y queremos seguir contando con esta ayuda. Claro que sí, claro que sí. Esa es la idea, que vamos a edificarnos mutuamente, es un tiempo de edificación mutua. No pertenece a Jocum, que hacemos es como cristianos buscar el fundamento bíblico para todo esto, ¿no? Y poderlo razonar a partir de la Biblia. Entonces, bienvenidos. Ustedes también pueden invitar a quienes ustedes conozcan y que sean personas que deseen aprender o escudriñar un poco más, ¿no? Escudriñar de la Biblia, cuáles son esos principios y esas verdades que Dios ha dejado escritas y registradas en su palabra para que podamos guiarnos por ellas como individuos, pero también como cónyuges y también como padres, para que nuestras familias sean edificadas allí en la verdad.
que Cristo y su palabra. Sí, un placer, bienvenido. Todos los domingos. Y bienvenidos todos los que se han reunido por primera vez y seguiremos los domingos. Y lo otro, que si usted desea también, así como el hermano estaba diciendo, si desea recibir las grabaciones de estos tiempos, pues comuníquese con quien le mandó la invitación para que le haga llegar los videos, los links de los videos. ¿Okay? Entonces terminamos y alguien nos dirige en oración. Ok, yo. Lloro. Adelante. Okay. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos ver tu majestad, Señor, en el cual podemos conocerte más, Señor, y gracias por darnos la capacidad, Señor, de iluminar cada día, Señor, nuestra labor como Padre, Señor. Danos de tu sabiduría, gracias, Señor, para continuar en esta tarea educativa, Señor, en casa, para acercar cada día nuestro corazón a ti y el de nuestros hijos hacia ti también, Señor. Y Padre, ayúdanos a mantenernos, Señor, dentro de tus principios, Señor, y podamos transmitírselos también a nuestros hijos. Gracias por este espacio, gracias por el internet, gracias por esta aplicación. Gracias, Señor, por mantenernos aquí unidos, Señor, en el nombre de Jesús.